hermanos, le damos la cordial bienvenida, ya se encuentran aquí físicamente. En esta oportunidad es mi esposa la que va a traer la enseñanza y el tema que corresponde al día de hoy se titula Jesús es Señor. Dios te bendiga. Pues Dios les bendiga en esta mañana. Le damos gracias al Señor porque yo creo que siempre es fresco venir y aprender de su palabra cada día de nuestras vidas. Y nunca vamos a dejar de aprender. Siempre es, cada día es una nueva, cada día es una nueva etapa, cada día es un nuevo proceso, pero nunca dejaremos de aprender. Como bien dijo Juan Carlos, hoy día nos vamos a tratar acerca de Jesús. Bienvenidos, qué gusto tenerlos. Jesús es el Señor. Se han hecho muchas canciones sobre Jesús es el Señor. Se han escrito libros sobre Jesús es el Señor. Y en ese día queremos nosotros entender si Jesús es el Señor realmente de nuestras vidas. Y ¿qué significa la expresión Señor? Esta expresión Señor viene de una palabra griega que se llama, que sería Sirius. Es el original griego que significa Señor, Maestro, Amo, Dueño. La palabra Kyrios aparece más de 600 veces en el Nuevo Testamento. Y en el Antiguo Testamento, usted sabe que el Antiguo Testamento fue escrito en hebreo y arameo. El Nuevo Testamento fue escrito en griego y también arameo. Jesús hablaba arameo, en ese caso. Entonces, pero en el Antiguo Testamento encontramos tres expresiones para referirnos a esta palabra Señor. Una de ellas es Elohim. Se ha traducido del hebreo al latín y después al español. Es Elohim. Jehová, Yahweh, Adonai. Son nombres que se le da al creador de todo el universo, al Señor. De hecho que cuando Moisés estaba en el monte Sinaí, no sé si se acuerdan, y Dios le hace un llamado y le dice a Moisés, tú vas a ir a mi pueblo, saca las sandalias de tus pies, el lugar en el que tú estás en este momento es santo, pero yo te mando al faraón y que tú le digas que vas en mi nombre porque yo te voy a hacer que tú hagas grandes portentos. ¿Sí? Y Moisés, sin eso es tan insignificante, le dice, ¿y en nombre de quién voy a ir? Y le dice, tú vas a ir en el nombre del yo soy. Pero ese yo soy, que nosotros lo encontramos ahí en nuestras Biblias, Reina Valera especialmente, ese en el original hebreo no dice yo soy el que soy, dice Yahweh. Y ese Yahweh, nosotros para poder decirlo, para poder expresarlo, le hemos puesto vocales, pero en el original está conformado esta palabra por Y, H, B chica y H. Es más, en la Septuaginta la traducen como el gran yo soy. Y quisiera hablarles un poquito de la Septuaginta. La Septuaginta fueron 70 personas que se escogieron de los más eruditos, de los personajes más eruditos del pueblo judío, y se les pusieron en distintas habitaciones con el Antiguo Testamento. El Antiguo Testamento comienza en Génesis, pero para los hebreos no termina en Malaquías como está en nuestras Biblias.
sino termina en el libro de Segunda de Crónicas. Entonces, estos 70 personajes traducen por separado, individualmente, cada uno, son eruditos, no eran cualquier persona, eran grandes conocedores del antiguo hebreo y muy estudiosos de todo lo que era el Torá, el Antiguo Testamento. Entonces, cuando juntan a los 70 para ver si habían traducido del hebreo al griego correctamente, coincidentemente dan que en la traducción estaba una fiel, o sea, coincidieron los 70 en el mismo tipo de traducción. De ahí que surge la Septuaginta. Los apóstoles, por ejemplo, cuando estudiaban la Biblia, o en este caso el canon, no canon tampoco, el Torá, no lo leían del hebreo, porque para esa fecha, para los tiempos de Jesús, para los tiempos de los apóstoles, ya no había el hebreo se fue perdiendo en el tiempo, después se fue recapturando también en el tiempo, pero para los tiempos de los apóstoles, sobre todo, ellos leían en esa Septuaginta la escritura del Torá, del hebreo al griego traducido, y del arameo también, por cierto. Entonces, ¿esto por qué les menciono? Porque esa palabra YHWH es tan sagrada, es tan celada por el pueblo de Israel hasta en estos momentos. Esto nos habla, esta Septuaginta que fue traducida, esta palabra, el yo soy, nos habla de su eternidad, de su soberanía y de su todo poder. En Éxodo 3:14, el nombre, este es el nombre que se da a sí mismo hasta la actualidad. El pueblo judío, como les decía, omite decir este nombre por ser muy sagrado y para evitar su pronunciación, ellos dicen Adonai. Pues hemos escuchado canciones sobre Adonai. ¿Qué significa Adonai? Para ellos, para decir Yahweh, no lo dicen, nosotros lo decimos con mucha tranquilidad y facilidad, pero ellos lo han cambiado y usan la palabra Adonai. Adonai significa Señor, Creador, el Dios de todo el universo. También al decir yo soy, nos habla de su unicidad. Si buscamos en Deuteronomio, capítulo 6, en el verso 4, dando el Señor los mandamientos, le dice, oye Israel, Jehová, nuestro Dios, Jehová, uno es. ¿Y por qué el Señor se encarga de poner esto muy en claro? Porque los pueblos que circundaban alrededor del pueblo de Israel eran pueblos que como religión eran politeístas, adoraban a muchos dioses. Hermanos, ¿qué no adoraban? Adoraban a la vaca, adoraban las serpientes, adoraban el sol, la luna, adoraban la tierra. Por ejemplo, en mi país hay una celebración que hasta ahora en la parte de la serranía se practica, que es la Pachamama, que son adoración a la tierra, adorando a la tierra. Y realmente yo digo, wow, ¿quién es el creador de todo ese sol, de esa luna, de esa tierra, de esos animales? ¿Por qué no adorar al que creó todo eso? ¿Y por qué irnos a adorar a lo que fue creado? Entonces, hablando nuevamente acerca de estas, pues Dios quiere y Dios nos quiere transmitir un mensaje siempre. La unicidad, Dios es uno. Jehová, nuestro Dios, uno es. No hay dos. Y con Jesucristo y el Espíritu Santo podemos decir que ellos son tres, son Dios, tres personas en uno. Creo que en el mismo libro que estamos viendo ahora,
núcleo de la fe cristiana o de la fuerza cristiana, tocamos en algún momento acerca de lo que era la Trinidad. Y la Trinidad nos habla del Padre como creador, del Hijo como el Redentor, el Salvador de nuestras vidas, y nos habla del Espíritu Santo como el Consolador, el Paracleto, el Guía, el Ayudador, que nos ha dejado el Señor para que nosotros como iglesia, porque el Espíritu Santo no cumple una función en el mundo, aunque sí redarguye a las vidas de pecado, de justicia y de juicio, pero la función primordial del Espíritu Santo es hablarnos, es guardarnos, es guiarnos. Por eso cuando leemos en Juan capítulo 16, el Señor le dice, orando por sus discípulos, porque ella sabía que iba a partir, le dice, Señor, yo me voy, pero les dejo al Consolador, al Espíritu Santo, el cual estará con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Entonces, esa tercera persona, esa Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo, cumplen una función tan importante. Ellos tres son el yo soy. Ellos tres son el Adonai. Ellos tres son el Elohim. Y de esa manera podemos nosotros descartar por completo el politeísmo y la idolatría. Desde entonces y hasta la actualidad es la costumbre propia de los pueblos. También uno de los mandamientos nos dice, no tendréis dioses ajenos delante de mí. Éxodo 20:3. Sí. Hay ciertas palabras que es importante entenderlas, comprenderlas, que esté claro en la mente y en el corazón. Se mencionó politeísmo. Y politeísmo nos habla de la creencia de muchos dioses. Entonces, la gran diferencia del paganismo al cristianismo. ¿Sí? El paganismo, de donde el Señor nos ha rescatado, nosotros también en otro tiempo éramos ¿qué? Idólatras. Estábamos cegados, ¿verdad? Pero Dios tuvo compasión, tuvo misericordia. Entonces, eso es importante. El politeísmo, entonces, cuando escuchemos esa frase, nos está hablando de la creencia de muchos dioses. Por ejemplo, en la India, en estos momentos, la oración a la vaca, la tienen como sagrada a la vaca, y la gente se está muriendo de hambre. Hay mucha ignorancia en cuanto a esto también. Y la creencia de, bueno, se puede mencionar tanto, pero aquí el punto es, esto es para la iglesia, que entendamos que no podemos nosotros permitir en nuestras vidas, ni aún nuestros hijos, a quien tanto amamos, que tome el lugar de la primacía en el trono de nuestras vidas. Solo Dios, ni cosas, ni nada, ni nada. Nada puede ocupar el lugar que debe de ocupar Jesús en el trono de nuestras vidas. Creo que eso está claro. Sí, adelante. Hermano, y también es importante que salimos del entorno donde estábamos envueltos. Tiene que ver demasiado también. Por eso es de que, ¿cómo es de que nosotros debemos conocer a Jesucristo en nuestro país, en nuestro país? Porque estábamos envueltos en acciones. Correcto. Eso tiene que ver demasiado. Correcto. Y Dios sabe por qué nos trae a este país. Y si cada uno mira Mira para atrás. Sí, de sus orígenes, se pueden dar cuenta de cuán sumergidos estamos en la idolatría, hermanos, y cuánto realmente el Señor, cuánta misericordia el Señor ha tenido con nosotros. Algunos ya conocieron, yo conocí al Señor en mi país, gracias al Señor, pero muchos llegamos a este país y Dios nos expuso al Evangelio de una manera increíble y pudimos llegar a los pies de Jesús.
Y es muy importante lo que decía Juan Carlos, qué importante, hermanos, y casualmente ahora en el transcurso, todo aquello que ocupa el primer lugar en nuestras vidas, eso es idolatría. Todo aquello que no le permita dar al Señor ese primer lugar en nuestras vidas, esa es idolatría. La idolatría es aquello que uno venera, por lo cual uno vive. Entonces, la importancia de nosotros como hijos del Señor, de poder llegar a entender cuál es nuestra posición. Y ahora también hemos conocido al Señor, obtuvimos la salvación por gracia, ¿sí? La salvación por gracia, y Jesús de esa manera se convirtió en nuestro Salvador. Pero Jesús quiere ser el Salvador, pero también Jesús quiere ser el Señor de nuestra vida. Y eso es mucho más profundo, mucho más profundo. Para muchos es nuestro Salvador, pero realmente el Señor está siendo el Señor. Jesús está siendo el Señor de nuestras vidas. Ahora, si obtuvimos la salvación por gracia, que es el favor no merecido, Efesios 2, 8 y 9 nos dice, porque por gracia sois salvos, por medio de la fe, y esto no es de vosotros, pues es don de Dios, no por obra, para que nadie se gloríe. Ahora la gran pregunta que nos haremos es, y ahora que soy salvo, ¿qué pide Dios de mí? Ya soy salva, ya el Señor nos rescató, nos perdonó, nos lavó con su sangre preciosa. Dice que echó nuestros pecados a la profundo de la mar y nunca más se acuerda de ellos. Pero ahora que ya somos salvos, ¿qué va a pasar? ¿Qué hay más de ellos? Y me gustó este verso en Miqueas, en el capítulo 6, el verso 8, lo traduje de la Biblia a las Américas porque me parece que esta traducción está muy buena, porque es la que más se asemeja de los originales. Y dice así, Él te ha declarado, oh hombre, lo que es bueno. ¿Y qué demanda el Señor de ti? Sino practicar solo la justicia, amar la misericordia y andar humildemente con tu Dios. En la biblioteca del Congreso se encuentra en la parte superior, se encuentra registrado este verso. Eso nos habla de que este país, en sus inicios, sus fundamentos, de los fundadores de esta nación, tuvieron esos principios cristianos que todavía, bendito sea Dios, ha podido llegar a nosotros. A mí, por ejemplo, son unos misioneros los que fueron a predicarnos el evangelio a mi país, en Perú. Y eso agradezco infinitamente al Señor porque íbamos por un camino bien de mucha perdición, hermano. Para empezar, en la iglesia tradicional, sin conocer la Escritura, pero cuando Dios se reveló a nuestras vidas, realmente eso fue como una explosión, pero una explosión de esas buenas, esa explosión que despertó, nuestro espíritu estaba dormido y el Señor pudo. Sí, estábamos muertos en nuestros pecados, en nuestros delitos, en nuestros pecados y delitos, y el Señor nos dio vida. Entonces, estos versos los quisiera desglosar un poquito y hablemos un poquito de ellos. ¿Qué es practicar la justicia? Es hacer lo que es justo. Es ser imparcial. Es vivir una vida de integridad. Hoy en día muy pocos. Hay que ser a veces muy pocos, aún estando en el Señor. Es triste decir, sí, un ratito, déjame terminar esta idea. La integridad, hermanos. Qué importante es ser transparentes. No tener una doble personalidad. O sea, aquí en la iglesia soy una cosa, pero cuando estoy en mi casa es otro mensaje que transmito.
Amar la justicia tiene que ver con la integridad. ¿Cómo me conduzco? Cuando estoy a solas, ¿qué hago? Cuando nadie me ve, ¿cómo hago el tiempo? ¿Cómo mis pasatiempos? ¿Qué ocupan mis pasatiempos? Es algo tan importante, hermanos. Amar la justicia tiene que ver con todos esos principios, no solamente morales, porque si hablamos de moral, la moral simplemente es de esta tierra, pero va más allá. Es principios bíblicos que Dios ha establecido para nosotros. Y si nosotros como hijos de Dios optamos, no perfectos, pero cada día avanzar un poquito más en la dirección de lo que Dios haría en mi lugar, siempre vamos a volver al mismo punto. Para ser íntegros tengo que yo siempre tomar como ejemplo a Jesús. En mis pensamientos, en mis decisiones, en mi vida cotidiana, en mi vida familiar, en mi vida laboral, en todas las áreas de mi vida. Esto significa, bueno, practicar la justicia. Es hacer lo que justo le decíamos. Es no pedir sobornos, no favorecer a nadie, no oprimir a los pobres y no ponernos por delante de los demás. Qué tremendo. Amar la justicia es respetar a mi prójimo. Es no tomar soborno. Si alguien viene y te dice, ¿sabes qué? Y esto en mi país se ve muchísimo. Las policías te dicen, ¿sabes qué? Tú te has pasado, y a veces ni se ha pasado una mano, y te dice, ¿sabes qué? Dame 5, decían, dame 5 solo, dame para la gaseosa, y te dejo ir. ¿Cuánto, hermano, en estos lugares de los palacios de justicia? Yo siempre he dicho que esos palacios de justicia se deberían llamar palacios de justicia, porque ¿qué dictámenes se dan que realmente van en contra de los principios de la palabra del Señor? Y hoy en día lo vemos con mucha más claridad. La injusticia está al pie del día. Estamos viviendo un tiempo de tanta injusticia, donde se llama a lo malo se llama bueno y a lo bueno se está diciendo mal. Entonces, leyes que se están pasando cada día, leyes que se están dando cada día, que van en contra de lo que Dios ha establecido como norma, que donde 2 hombres se juntan y se van y se casan, después van y adoptan niños. Yo digo, ¿cómo se va a criar esa criatura? ¿Con qué mentalidad va a criarse ese niño cuando va creciendo y ve 2 hombres en la casa? Wow, realmente, hermanos, estamos viendo un tiempo tan difícil. En las escuelas, ¿qué les enseñan a nuestros muchachos? Que sean muy pendientes, hermano, aunque usted ya no sea papá y sea abuelo. Estemos muy pendientes qué información reciben nuestros hijos. Y siempre que el Señor nos dé la oportunidad, saquémosle la palabra de Dios. No lo vamos a ver como anticuados. Es que la palabra de Dios es vigente para todos los tiempos. Y enseñemos lo que dice la palabra del Señor frente a las leyes que se están pasando hoy en día. Y que son muchas, por cierto. Sobre todo con esto de ideología de género, muchísimas leyes, muchas cosas que realmente han distorsionado lo que es familia, han distorsionado los principios bíblicos y al ser humano lo están degradando. En cierto país, no me acuerdo si fue en una porción de Europa, un hombre o una mujer pedía casarse con su perro. Eso en Canadá. Casarse con su perro, imagínense. O sea, ¿a dónde estamos llegando? Si me permites, Sí. lo que se está hablando es sumamente importante. Es muy importante porque hay que tomar conciencia de la realidad que
cada uno de nosotros como familias estamos viviendo. Es más, nuestros hijos están expuestos totalmente a todos estos cambios. Están tratando de cambiarle la mentalidad al ser humano. Entonces, hay algo que usted tiene que rescatar por la palabra. Vemos el cuadro de Eunice y Loida, que criaron a Timoteo. La madre, casada con un griego, un gentil. El papá no se menciona aquí, pero quienes se preocuparon por la vida espiritual de Timoteo fueron la madre y la abuela. ¡Wow! Lo que ellos sembraron en ese entonces, hablando del primer siglo, no estaba el evangelio todavía. Ellos tenían que recurrir al Antiguo Testamento, pero en el Antiguo Testamento ya se habla de Jesús. Y Pablo, cuando instruye a Timoteo, le dice con suma claridad, y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Proverbios nos exhorta a los padres, que somos nosotros, instruye al niño en su camino, que aun cuando fuere viejo, no se apartará de él. Hermanos, no tengamos temor a nada ni a nadie. Y hay un eslogan en mi país que salió hace un tiempito atrás, cuando se levantó todo el pueblo y le dijeron a los políticos, con mis hijos no te metas. Tenemos que ser celosos por la palabra, hermanos, celosos. Te dejo. ¿No? Sí, y en Miqueas capítulo 3, verso 1 y 2, da mucho para hablar sobre esto de la justicia, cómo practicar la justicia. Dice en Miqueas 3, 1 y 2, ¿acaso no les corresponde a ustedes conocer la justicia? Ustedes odian el bien y aman el mal. Y hay tanta injusticia en este mundo y Dios quiere que reflejemos su carácter justo. ¿Por qué Dios ha dejado a la iglesia? ¿Por qué Dios no nos salvó? Yo siempre decía, Señor, ¿por qué nos salvaste si nos llevaste de una vez? Este mundo está loco. Porque el Señor nos ha dejado para ser luminares en medio de las tinieblas. Sal. Exacto, sal, luz. Ustedes saben para qué sirve la sal, ¿verdad? En la serranía no hay los refrigeradores, las temperaturas son sumamente bajas, ¿verdad? Y cuando sacrifican al ganado, ¿cómo preservan esa carne? Precisamente, la salan, entonces ellos pueden disfrutar del alimento. Bendito el nombre del Señor. Entonces la sal tiene la propiedad de preservar. Adelante. Por ejemplo, la esclavitud sexual, el robo, el racismo, el asesinato, criaturas cruzando la frontera, cuyos padres los entregan a delincuentes, hermanos, solo por el hecho de llegar a Estados Unidos, y en el trayecto son abusados, denigrados y en muchos casos hasta violados. Eso estamos viviendo hoy en día. Él nos manda a practicar la justicia en nuestra vida pública y privada. Nos manda a vivir en integridad y santidad. ¿Qué santidad? Apartados del mal. ¿En cuáles áreas de nuestras vidas Dios está llamándonos a practicar la justicia? Es una pregunta que nos tenemos que hacer cada uno de nosotros. En el mismo verso de Miqueas, nos dice también amar la misericordia. ¿Qué es amar la misericordia? La misericordia es compasión mostrada a alguien que no lo merece. Hay que perdonar como Cristo nos perdonó. Efesios 4:32 nos dice, sed más bien amables unos con otros, misericordiosos, perdonándonos unos a otros, así también como Dios nos perdonó en Cristo. ¿Y cuál es nuestra actitud hacia una persona que te ha causado daño?
Cristo es nuestro sumo ejemplo. En Isaías 53, verso 5 nos dice, mas él herido fue por nuestras transgresiones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por cuyas heridas hemos sido también sanados. Ante este mundo donde amar no está de moda, tenemos la perfecta oportunidad para demostrar un poquito de él, siendo los pies y las manos de Jesús en este mundo que carece de amor y de misericordia. Andar humildemente. ¿Qué es andar humildemente para con Dios? Los dos primeros tópicos de este verso nos habla acerca de la relación. Practicar la justicia es con el prójimo y también amar la misericordia. Tiene que ver con nuestro prójimo. Pero este tercero, andar humildemente con tu Dios, nos habla de lo perfecto. Lo encontramos poniendo un ejemplo práctico en la época de los feudales, de los terratenientes. No sé si ustedes cuando estudiaban en la escuela les enseñaron acerca de la época de los feudales, los terratenientes, donde los que tenían grandes tierras, pues compraban mucha gente. El tiempo de la esclavitud, por ejemplo, donde compraban muchos esclavos para que vayan a trabajar a las tierras. En mi país, toda la costa peruana se llenó con esclavos. Ellos no aguantaban la parte de la sierra es muy fría, entonces los ponían en la costa y en las haciendas de azúcar, de algodón, de arroz. Los tenían hermanos y trabajaban esa pobre gente día y noche. Es un tiempo muy, y no crean que la esclavitud ha cesado. Todavía hay esclavitud en estos tiempos. Tal vez en las grandes civilizaciones, como por ejemplo en Estados Unidos, no se miran esos antecedentes, pero hermanos, si nosotros pudiésemos ver, sí, Ron. No, la esclavitud. Centro donde caen esclavos siempre. Sí. Centro donde caen esclavos, humanos, niños, niñas, para prostituirlos en Houston, para llevarlos a otras ciudades, porque entran por el pueblo de ¿Saben eso ustedes? Sí, es 4 años que viene una charla de previda. Había una organización que la iglesia colabora que inclusive esta organización trabajaba con a veces les dejaba mal, porque él quería que quería llevar. Y le dije, entonces, decidimos en lugar de la ya, no ellos más o menos tenían la prueba de todos los lugares que estaban abiertos, público y que era también. Sí, un tiempo mi hija estuvo ayudando en una de estas organizaciones que hay, porque hay organizaciones, la Trata de Blancas. Fuimos a un congreso en Dallas de mujeres y ahí nos estaban dando información y ella se registró. Hermano, y es terrible. Es terrible. Y la hermana incluso le dijo, yo puedo hacerles un tour en Houston y llevarle a todos los lugares donde hay puntos, que son muchísimos. Es más, usted ve que cada día se construyen más hoteles en Houston. Cada día, usted no sé si se han dado cuenta, solamente miren, yo vivo en la 2920, en la 2920 se han construido como unos 3 hoteles en lo que va de 5 años para acá. Y solo ahí, por poner un ejemplo. Pero estos lugares, hermano,
estos hoteles, estos hostales, estos inns, son lugares donde llevan a, como dice Robert, a niños, niñas, niños, acá en nuestra ciudad de Houston, a ser violados. Los traen de Centroamérica, de Sudamérica, del África, de Camboya, de la India. Hermanos, es mucho lo que se está viviendo hoy en día. Es mucho. Y lo más triste de todo esto es que nuestras autoridades participan en estas cosas. Lo más triste, sí, lo más triste es que hay gente muy importante allá en el gobierno, que son los que toman el Es que ellos son. Hay una isla, bueno, no quiero irme del tema, pero hay una isla que está en el Caribe, no me acuerdo ahorita el nombre, que es un lugar donde prácticamente en esa isla se van los millonarios de todas partes del mundo a satisfacer con criaturas, su necesidad sexual. Y realmente, hermanos, hay una iglesia todavía que está aquí. O sea, yo digo, Señor, tú nos has puesto en esta tierra y nos has puesto con una necesidad. Hay una misión que se llama Grace Point. Y en Grace Point, hermanos, se ven tantas cosas. Hay unos cuadros, hermanos, que usted dice, wow, Señor. Criaturas de 13, 14 años, no queriendo tener los niños, yendo porque ellas quieren abortar esas criaturas. Muchas porque han recién llegado precisamente de estos lugares. Los han traído, ellas salieron embarazadas, y no es que la persona que va a estar acá va a hacerse cargo de ellas. El que la violó no se hace cargo, las dejan, y ellas son criaturas que no saben qué hacer. Y lo que sucede con esas criaturas, hermanos, es que ellas a veces van a lugares a hacerse una mala práctica y ahí mueren. Las hacen de una manera que mejor no les menciono, hermanos, pero muy antigénico, o sea, las hacen abortar antigénicamente, muchas caen en infección y muchas de esas criaturas mueren. Entonces, lo que ha hecho Grace Point, ha abierto sus puertas para que cuando estas niñas se sientan en esa circunstancia, ellos vayan a estos lugares y ahí se les trata de convencer que no aborten, que hay centros cristianos, gracias al Señor, aquí en Houston, donde se reciben esos niños, de esas mamás que no quieren tener los niños, en adopción, con muchísimas facilidades, no con altos costos como lo que hacen a través del gobierno. Sí. Entonces, hablando acerca de los ejemplos estábamos en la esclavitud. El ejemplo perfecto lo encontramos en la época feudal, donde esclavos eran comprados por sus amos para que estos les sirvieran. La diferencia es que nosotros lo hacemos voluntariamente. Nosotros no nos damos a Dios por presión. Es cierto que Dios nos compró a precio de sangre, pero la gran diferencia es que nosotros nos hemos entregado a Él voluntariamente. Para andar humildemente, necesitamos hacer lo que Él nos mandó. Nos dejó como mandato. Lucas 6:46 nos dice, ¿por qué me llamáis Señor, Señor, y no haces lo que yo digo? Es como llamarle jefe a nuestro supervisor, pero no hacer lo que él manda. Es como decir, pues sí, yo sé que tú eres la persona a que estoy a cargo, tú eres mi supervisor, pero yo hago lo que yo quiero.
Hay algunas citas bíblicas que nos hablan de la obediencia a Jesús. Solamente voy a mencionar una de ellas. En Mateo 6, capítulo, verso 10, dice, venga en la oración del Padre Nuestro, dice, venga tu reino, hágase tu voluntad, como en el cielo también en la tierra. Mateo 12:50 también nos habla porque todo aquel que hace la voluntad de Dios, porque todo aquel que hace la voluntad de mi Padre, ese es mi hermano y mi hermana. Y Juan 7:17 dice, el que quiere hacer la voluntad de Dios conocerá si la doctrina es de Dios o si lo hablo por mi propia cuenta. Jesús dijo en Juan 14:15, si me amáis, guardad mis mandamientos. ¿Cómo nosotros podemos reconocer si nosotros verdaderamente amamos a Dios? Si yo amo a Dios, yo necesito entender que su palabra tiene que ser una prioridad en mí. Por eso, cristiano que no lee la palabra, cristiano que no va a ser de Jesús su Señor. El cristiano que no considera en su diario vivir, en su diario, hermano, esto no es una vez a la semana, no es cada 15 días, o no es cuando vengo el domingo a la iglesia, cojo mi Biblia y lo que lee el pastor, eso es lo que yo leo, no. ¿Usted quiere tener una vida fructífera en el Señor? ¿Usted quiere crecer? ¿Usted quiere hacer de Jesús su Señor? Lea la palabra. Ella es vida. Mateo 7:21-23 nos dice, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿en tu nombre no profetizamos? ¿En tu nombre no hemos echado fuera demonios? ¿En tu nombre no hicimos muchos milagros? Entonces les diré, jamás os conocí. Apártense de mí los que practican la maldad. Realmente, hermanos, wow, es realmente tan necesario nosotros poder entender que si nosotros no le permitimos al Señor que Él pueda ser el Señor de nuestras vidas, podemos hacer muchas cosas, hermanos. Podemos conquistar el mundo, pero si en nuestra vida del día a día, en nuestra intimidad con Dios, en nuestra relación con Dios, no hay ese darle la primacía a Él, ese ocupar el primer lugar. Hay un canal por ahí muy conocido cristiano, que está en Dallas, para no mencionar nombres, que pasan unos programas, antes me encantaba mirarlos, y tiene su noche de gloria. Y hay sanidades, y muchas sanidades. Pero hermano, el Señor nos dice que no solamente es lo que tú puedes dar para afuera, pero cómo tu vida está para aquí adentro. ¿Cómo están tus prioridades? Porque aún el diablo, aún Satanás, con todo, hermano, él tiene poder. Y así como Dios hizo y hace todavía milagros, el enemigo, Satanás, también hace milagros. Y usa a personajes, hermano, que aluciendo que son de Dios, distorsionan totalmente el evangelio. Por eso es que muchas veces usted va a predicarle o hablarle a una persona del amor de Dios y le dice, no, para ser como yo no quiero, mejor déjame así como estoy, porque mira, ese hizo esto, y ellos saben hasta muchas veces más que nosotros de las cosas que hacen estos personajes. Dios nos ayude y nos guarde. Dios es... Sí, no, sí, adelante. Creo que
Sí, bueno, yo siempre tenemos que cuidar mucho ¿cómo se llama? Nuestro diario caminar y nuestro testimonio de cómo, como decía usted ahorita, cómo comportarnos desde casa, más familia, es importante. Cuidar. Tenemos en nuestro corazón qué tanto o estamos sabios, ¿sabes? Estamos a qué tanto vamos a es importante para todos los que estamos también. Amén. Sobre eso. Sí. Hay algo que, Lo que nos define como hijas. hay algo que quiero que como padres que somos, la mayoría de los que estamos aquí, todos, nosotros como padres estamos marcando la vida de nuestros hijos. Nuestros hijos no ven a Dios, pero lo ven a usted. Ellos quieren ver familias estables. Y si nosotros le damos un mal ejemplo, obviamente, ellos van a estar desubicados. Y lo que no encuentran en su hogar lo van a encontrar allá afuera, que es una jungla. Entonces tenemos que ser muy sabios, entendidos, y tenemos que conocer la Escritura y pedir al Señor que nos ayude a poder levantar hijos que amen, teman y sirvan al Señor. De nosotros va a depender. No estamos solos. Dios está con nosotros. Él está en nuestras vidas. Y mayor es el que está en nosotros que el que está fuera de nosotros. Así que por eso vuelvo a reiterar, no nos acobardemos. La situación no va a mejorar. La situación va a ir de mal en peor. Hay mucha apostasía en estos momentos. Se hablan muchas herejías aún desde el mismo púlpito. Y si nosotros no conocemos la palabra, vamos a ser como una hoja que cuando sopla el viento va a ser llevada, exacto. Pero si usted conoce la Escritura, usted va a poder discernir, saber diferenciar. Oh, no, la Escritura dice esto. ¿Me dejo entender? Termino con esto. Marcos 16:15 dice, el que creyere y fuere bautizado será salvo. Ajá. Y estas señales seguirán a los que creen. O sea, las señales de la palabra siguen a los que han creído. Ahí está el punto. No es al revés. No es al revés. No es al revés, porque lo otro es que primero los hombres siguen las señales de los otros hombres, pero el Señor nos manda. Ahí está el principio bíblico. Entonces, si usted conoce la palabra, va a poder discernir. ¿Me puede entender? Ahí no vamos. Mi amor. Sí. No, está bien. Voy a leer el verso porque ya estamos en una sola. Filipenses 2:9-11 dice, por lo cual Dios también lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra, y toda lengua confiese que Jesús es el Señor para la gloria de Dios Padre. Hemos hecho de Jesús nuestro Salvador, pero Él quiere también ser el Señor. Es decir, el dueño absoluto de nuestras vidas. Ello requiere una decisión cada día. Y como dijo Rudy, hermanos, Él también quiere ser el Señor de nuestras familias. Y eso requiere mucho trabajo y dedicación, cincelar cada día la vida de las personas que viven con nosotros. Porque podemos ganar el mundo, pero si no ganamos lo de casa, no hemos hecho nada. No hemos hecho nada. Así que Dios les bendiga, mis amados hermanos. Vamos a ponernos en pie. ¿Me permite hacer la oración? Sí. Sí. Sí, quiero hacer la oración, hermanos. Padre amado, Señor, venimos delante de ti, Señor, porque reconocemos que sin ti nada podemos hacer.
que tú eres el Dios, Señor, que nos has salvado, pero queremos también, Señor, en este proceso, Señor, poder darte a ti, Señor, la autoridad, Padre, para que tú entres, Señor, más allá, Señor, en nuestra relación contigo, en nuestras vidas, Señor, y podamos, Señor, vivir para ti. Podamos, Señor, que tú seas nuestro aliento, Señor, que tú seas nuestro Señor, nuestro dueño, nuestro amo absoluto, el que ocupe ese primer lugar, esa primacía, ese único, Señor, esa soberanía, Señor, que lo que tú decidas con nosotros, Señor, nosotros siempre estemos dispuestos a decir, Señor, sí y amén, Señor. Padre, ponemos, Señor, nuestra vida en tus manos, Señor. Ponemos, Señor, nuestro ser, Padre, oh Padre, para que sometamos, Señor, cada área, Señor, de nuestro ser a tu control, Señor. Padre, que nuestras familias, Señor, puedan ver, Señor, un poquito de ti, Señor, del carácter tuyo, Señor. Que ahora que vayamos a salir, Señor, que nuestros hijos puedan decir, papi, mami, hay algo diferente en ti, algo estás haciendo mejor. Señor, y a veces no nos lo dicen, pero ellos, Señor, van a poder ser ese resultado, Señor, de lo que nosotros hemos podido sembrar, Señor. Tú no estás en estos tiempos, pero nos has dejado a nosotros, tu iglesia, Señor, tus hijos, Señor. Ayúdanos a servirte con devoción, con dedicación. Guárdanos, Señor. Permite, Señor, que aunque no se menciona la palabra santidad, ayúdanos a ser cada día santos en ti. Guarda nuestro corazón en ti. Guarda nuestros pensamientos en ti, Señor. En el nombre de Jesús, Padre, que cada uno de mis hermanos pueda salir e impactar, Señor. Dios mío, la vida de otras personas, comenzando por su casa, Señor. Lo bendecimos, Señor, y sé tú el Señor de nuestras vidas. Sé tú el Señor de tu pueblo, de tu iglesia, de nuestras familias. Sé el Señor, Señor, en lo individual de cada uno de tus hijos, Padre, en el nombre de Jesús. Bendice este servicio, Señor, que vamos a tener y que muchas almas puedan venir al conocimiento tuyo, Señor, en este día. Usa a nuestro hermano Calvetti, Padre, para bendición, Señor, de las vidas. En el nombre de Jesús, te damos gracias, Señor. Amén y amén. Wow, wow. Te bendiga, mi amor. Wow. Tremenda palabra, tremendo estudio. Dios nos ayude, hermano. Dios nos ayude. A todos nuestros amigos, familiares, hermanos en la fe de distintas partes del mundo, Dios me los bendiga ricamente. Los amamos en el Señor y es nuestra súplica al Señor de que estas clases sean de bendición para su vida. Muchas gracias y hasta la próxima.